y mi grupo, que pertenecemos a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, al curso de Imagenología Especial. Hoy vamos a hablarles sobre los medios de contraste. Le doy la palabra al compañero Jean Paul. Un cordial saludo para todos. Bueno, eh, ¿qué son los medios de contrastes? Los medios de contrastes son sustancias o combinación de sustancias químicas que al ser introducidas en el organismo por cualquier vía permite mejorar la visibilidad de estructuras y fluidos del cuerpo. ¿Cómo se pueden clasificar los medios de contrastes? Estos se pueden clasificar de 4 diferentes formas. El tipo de imagen que generan, la vía de administración, las características químicas y el método por imagen que se utilice. En el tipo de imagen que genera podemos encontrarnos con positivos, negativos y neutros. En la vía de administración nos podemos encontrar la vía oral, vía rectal, vía vaginal, endovenoso, intraarteriales, intraarticulares y otras vías como intratecal y intratecal. Las características químicas. Estos se pueden dividir en isohipersomolares y iónicos o no iónicos. También se dividen dependiendo de su estructura molecular. Métodos por imagen que se utilice se pueden tener en cuenta pues los rayos X, tomografías, resonancia magnética, tomografía de emisión por positrones y el ultrasonido. ¿Listo? Sí, los dejo con mi siguiente compañero. Muy buenas tardes, mi nombre es Juan Felipe Mena y les vengo a presentar pues las vías de administración. Las vías de administración es el medio de contraste que son administrados de forma diaria e infinidades de pacientes, por lo que es necesario conocer sus indicaciones, mecanismos de acción, contraindicaciones, efectos adversos, vías de administración y relación de antecedentes con cada paciente. Un agente de contraste es aquella sustancia que se introduce en el organismo por cualquier vía permitiendo resaltar y opacificar estructuras anatómicas normales como órganos, vasos y patologías. Las vías de administración es que pues son vienen orales que se emplean en radiología contrastada, en tomografías computadas y se emplean sulfato de bario y salen de bicarbonato, sales de yodo hidrosales o sulfato de bario diluida, aire ambiental, agua o leche, manitol, meticulosa y polietilenglicol y mate cocido. Se utiliza también con la tinción o distinción del tubo digestivo para diferenciarlos de otros órganos y estructuras. Las rectales se utilizan para las vías del barrio, las sales de yodo soluble, el agua, el dióxido de carbono y el aire ambiental. En algunas ocasiones molesta en partes abdominales y deseos evacuatorios. En la zona vaginal se emplean medios de contraste ayudados para realizar la histerosalpingografía y se pueden presentar en reacciones vagales leves. Endovenosos son utilizadas en técnicas como radiologías contrastadas, resonancia magnética y angiografía digital y tomografías por emisión de positrones. Se usa yodo, el gadolinio, la 18-fluorodesoxiglucosa y el dióxido de carbono. Los efectos que causa este estudio son náuseas y un edema de glotis. Las intraarteriales se utilizan los contrastes yodados o CO2 para los usos selectivos del estudio geográfico arterial en la AD.
También se puede administrar el gadolinio por esta vía asociada al CO2 para el paciente alérgico al yodo con insuficiencia renal. La intracaniculares se introduce dentro de los conductos o canículos, por ejemplo, el dacriocistografía o la cialografía, y otros que se pueden implementar vía intratecal para la mielografía, el cual utiliza contrastes yodados no iónicos de baja osmolaridad, también por la vía intradérmica para la linfangiogramática para evaluar una posible infiltración tumoral ganglionar. Las funciones renales, creatina y tasa de filtración glomerular. La función renal es donde los riñones eliminan los desechos y el exceso de agua de la sangre, ayudando a mantener equilibrada la sustancia química en el cuerpo. La creatina es un análisis de medir el funcionamiento de los riñones al momento de filtrar los desechos de la sangre, siendo un compuesto químico que resulta de los procesos de producción de energía de los músculos y los riñones sanos que filtran la creatina de la sangre. Tasa de infiltración glomerular. Es un examen utilizado para verificar que también están funcionando los riñones, específicamente brindando un cálculo aproximado de la cantidad de sangre que pasa a través de los glómerulos cada minuto. Los glómerulos son los diminutos filtros de los riñones que filtran los residuos de la sangre. Muchas gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es Brian Lucumí y voy a hablar sobre dos puntos que son dosis de medios de contrastes para exámenes radiológicos y luego paso a hablar con reacciones adversas a medios de contrastes. Entonces vamos primero con las dosis de medios de contrastes para exámenes radiológicos. Estos medios de contrastes para exámenes radiológicos depende del tipo de examen. La ruta de administración puede ser oral, intravenosa o rectal. El medio de contraste utilizado, yodado o gadolinio, sulfato de bario. Y las características del paciente es en la edad, en el peso, función renal, perdón. A continuación hablaré sobre algunas consideraciones comunes para diferentes medios de contrastes. Tenemos medios de contraste yodados, que es para la tomografía computarizada. La vía de administración es intravenosa, con una dosis estándar, ¿sí? Generalmente la dosis oscila entre 1 o 2 milímetros de peso corporal, con una concentración de 300 a 350 de yodo por milímetro. Las consideraciones, en este caso, para pacientes con insuficiencia renal, la dosis puede reducir para minimizar el riesgo de nefropatía inducida por el contraste. Ahora vamos por medio de contraste basado en gadolinio para resonancia magnética. Vía de administración también es intravenosa. Dosis estándar es, la dosis usual es de 0,1 de peso corporal. Para un paciente de 70 kilogramos se administra 7 milímetros si la concentración del medio es de 1. Consideraciones. El paciente con insuficiencia renal avanzada se debe evitar su uso debido al riesgo de fibrosis, sistema nefrogénico. Y en el sulfato de bario, para estudios de tracto gastrointestinal con una vía administración, en esta cambia, ahora es oral o rectal.
con una dosis estándar para estudios del esófago, estómago o intestino. Se pueden usar dosis que varían entre 150 a 500 milímetros de suspensión de bario. La concentración suele estar en un 50 o 100% de peso o volumen, dependiendo del área que se quiera visualizar. Ahora hablaremos sobre las reacciones adversas a medios de contraste. Los medios de contraste utilizados en exámenes pueden considerarse reacciones adversas, aunque la mayoría son leves y transitorias. Las reacciones varían según el tipo de contraste y la vía de administración. A continuación, pues, se detallan los principales reacciones asociadas a diferentes medios de contraste. Tenemos reacciones adversas comunes, las leves. Las leves son náuseas, vómitos, dolor de cabeza, prurito, urticaria y sensación de calor. Las moderadas son disnea, sibilancias, cambios leves en el pulso o en la presión arterial. Y en las graves, en la dificultad respiratoria, arritmias como bradicardia, convulsiones, shock y paro cardiorrespiratorios. Le doy el paso al siguiente compañero. Gracias. Bueno, mucho gusto nuevamente. Mi nombre es Arles y yo les voy a hablar sobre los tratamientos a las reacciones adversas y contraindicaciones. Para tratamientos a reacciones adversas a los medios de contraste vamos a encontrar tres categorías, entre ellas las reacciones leves, que sus principales síntomas son las náuseas, vómitos, sensación de calor, dolor de cabeza, picazón o urticaria. El tratamiento en estas reacciones pues no suele requerir una intervención, pero se puede adicionar medicamentos como antihistamínicos, como la difenhidramina para la picazón y la urticaria, o los síntomas, la mayoría desaparecen espontáneamente. Las reacciones moderadas causan urticaria extensa, broncoespasmos leves, taquicardia, hipotensión leve. Aquí se administra también lo que es antihistamínicos, el más común es la difenhidramina, como corticoide, la metilprednisolona, o broncodilatadores como el salbutamol. Se le administra también dosis de oxígeno por mascarilla o por cánula en caso de que la hipoxia sea severa, y mantener vigilancia del paciente. En las reacciones graves, ya como una anafilaxia, se presenta dificultad respiratoria grave, edema en la laringe, hipotensión severa, hasta llegar al punto del shock anafilático. En estos casos, se suele administrar la adrenalina entre dosis entre 0.3 a 0.5 miligramos intramuscular. Oxígeno también se hidrata con líquidos intravenosos, en este caso puede ser solución salina, antihistamínicos y corticoides intravenosos. También broncodilatadores, y ya pues en caso de parada cardíaca, las maniobras de RCP. Contraindicaciones para el uso de los medios de contraste, las más comunes, pues pacientes que son alérgicos o se conoce alergia a los medios de contraste, existe un riesgo asociado. Esta reacción alérgica es grave al medio de contraste, se recomienda evitar el uso del medio de contraste o utilizar premedicaciones, como en este caso antihistamínicos o corticoides previos antes de realizar el procedimiento. También está contraindicado en pacientes con insuficiencia renal, ya que pues, puede producir una nefropatía, esta ya que puede ser inducida por el contraste. Muchos casos de pacientes con insuficiencia renal crónica se considera pues, una hidratación previa al uso de los agentes de contraste con bajo riesgo de nefrotoxicidad. Los pacientes con asma o antecedentes de reacciones graves tienen mayor riesgo de reacciones anafilactorias, ya que pues puede producir dificultad respiratoria y pues con el asma puede complicar más al paciente.
El melanoma múltiple es otra condición, ya que existe un mayor riesgo pues, de insuficiencia renal al utilizar medios de contraste yodados. El uso de medicamentos como la metformina también es un riesgo, ya que puede presentar acumulación de metformina y acidosis láctica en pacientes con insuficiencia renal al usar los medios de contraste. La deshidratación también es otra condición, ya que existe un mayor riesgo de daño renal al paciente asociado a los medios de contraste. Y el hipertiroidismo o enfermedades graves, como el uso de medios de contraste yodados, puede pues, empeorar los síntomas de la enfermedad. Le doy paso a mi compañera. Cordial saludo para todos. Hoy les voy a hablar sobre la extravasación en medio de contraste y su tratamiento. ¿Qué es la extravasación? Este ocurre cuando un líquido de contraste es utilizado en estudios de imagen, se filtra fuera de la vena y se deposita en los tejidos circundantes. Las causas más comunes que se ve es la técnica de punción inadecuada, que es el catéter no sea muy profundo o el ángulo sea incorrecto. El movimiento del paciente, que el paciente no se deje inyectar adecuadamente y pueda pues desplazar y causar fuga. La fragilidad en venas, personas con venas muy frágiles, muy pequeñas, que son con un riesgo más para la extravasación. Y también el uso de catéter inadecuado, que pueda ser un poco más grande o pequeño para este caso. Los síntomas de extravasación puede variar dependiendo de la cantidad de contraste extravasado y de la sensibilidad del paciente. Puede ser dolor o ardor en el sitio de la inyección como síntomas más frecuentes, suelen pues aparecer después de esta extravasación. La hinchazón, enrojecimiento en la zona afectada, inflamarse debido a la irritación de los tejidos. El enfriamiento de la piel, que sería un caso un poco más grave, que puede enfriarse debido a la disminución del flujo sanguíneo. Ampollas o úlceras. Esos casos pueden ser ya un poco más extremos, que deben tener un tratamiento más especial. El tratamiento dependerá pues de la gravedad de los síntomas, de tener pues la infusión, elevar pues el miembro afectado en este caso para que circule un poco más, aplicar compresas frías y en última sería pues la administración de medicamentos al paciente. Tengo el siguiente punto como es el consentimiento informado para la administración de medios de contraste. Este documento es el que se aplica al paciente de manera clara y sencilla en los riesgos y beneficios y las alternativas del procedimiento médico. Este documento detalla los efectos secundarios, la importancia del estudio y las opciones posibles. ¿Por qué es importante este consentimiento? Para la autonomía del paciente, que permite que el paciente tome decisión informada sobre lo que quiere o no someterse al procedimiento. También protección legal hacia el servicio, que sirve como evidencia de que el paciente fue informado adecuadamente sobre los riesgos y beneficios del procedimiento. También la transparencia fomentada en la relación de la confianza entre el paciente y el personal de salud. Eso sería todo, compañeros. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a cada uno de los exponentes. Ahorita pasamos a exponer sobre conceptos de enfermería pues relacionado con los medios de contraste. Iniciamos con el compañero Jean-Paul. Hola, compañero, nuevamente. Bueno, algunas de las técnicas asépticas para este procedimiento en radiología. Es importante, primero que todo, pues reconocer qué es la técnica aséptica. Esto es un grupo, una agrupación de actividades y procedimientos
que se ponen en práctica con el fin de disminuir al mínimo las posibilidades de contaminación microbiana durante los procedimientos de atención al paciente. Los procedimientos utilizados para realizar estas técnicas asépticas son 8. Primero, pues contar con guantes estériles. 2, tener el lavado de manos tipo clínico con uso de antisépticos. 3, utilizar mascarilla de alta eficiencia. 4, utilizar un delantal estéril. 5, contar con una zona estéril para realizar los procedimientos clínicos. 6, tener pues desinfección del área de trabajo por medio de pues del lavado con ayuda de antisépticos. 7, el uso del material estéril e instrumental debe estar totalmente desinfectado. Y 8, pues el manejo o darle un buen uso a los desechos biológicos contaminados. Estos pues son como los más estándar. Pero en radiología pues basta con solamente 3 puntos. Realizar un buen lavado de manos, utilizar mascarilla y utilizar guantes no estériles. Sigue mi compañera o mi compañero, le doy la palabra. Me presento nuevamente, soy Juan Felipe Mena. Vengo a hablarles sobre el protocolo de venopunción. Se le conoce como un procedimiento por el cual se traspasa la barrera protectora o como es llamada la piel para canalizar una vena a través de un catéter con el fin de administrar líquidos y o medicamentos en forma continua al torrente circulatorio del paciente de acuerdo a la patología u orden médica. Las canalizaciones intravenosas es un medio para lograr accesos directos a la circulación venosa, a la cual se amplía una técnica aséptica, y pues voy a dar unos pasos pues que se deben de seguir como unos protocolos para hacer una venopunción práctica. El primero es explicarle al paciente el procedimiento y el motivo de la extracción de la sangre. Segundo, identificar al paciente utilizando 2 identificadores del paciente según ordenó por la comisión de conjunta o GCHO. 3. Confirmar los análisis de sangre solicitados y completar los formularios y etiquetas correspondientes. 4. Verifique que los pacientes, que el paciente indagando tiene ninguna alergia o sensibilidad con respecto a los antisépticos, adhesivos o látex. 5. Colocar al paciente en hiperextendida el brazo del paciente. 6. Realizar una buena higiene de las manos y uso del equipo de protección personal adecuado. 7. Aplique un torniquete aproximadamente de 3 a 4 pulgadas por encima del sitio seleccionado y vigile de cerca el brazo para asegurarse de que no se aplique demasiado apretado o durante más de 2 minutos. Los motivos de preocupación incluyen entumecimiento, hormigueo, cambio de color a azul o blanco y dolor extremo. 8. Pide al paciente que cierre el puño y no bombee la mano. 9. Preparar el lugar de venopunción limpiando el área con una gasa de preparación con alcohol durante 30 segundos y déjela secar al aire durante 30 segundos. 10. Sujeta la parte inferior del brazo del paciente por debajo del lugar de la venopunción con firmeza para tensar la piel y anclar la vena para que no ruede. Insertar la aguja en un ángulo de 15 a 30 grados al vaso. 11. Si se inserta correctamente, la sangre debe brotar en el catéter. Si esto no sucede, la aguja no ha perforado la vena o la aguja atravesó el vaso. 12. Conectar el tubo o jeringas necesarios para extraer el volumen adecuado de sangre. Solo retire el torniquete cuando se extraiga la última cantidad de sangre. Y 13. Retire la aguja del brazo del paciente y presione el vaso con una gasa. Listo. Hola, nuevamente. En este punto voy a hablar sobre tipos de catéteres o YELCO usado en procedimientos de radiología. Se utilizan diferentes tipos de catéteres
o dispositivos de acceso venosos, comúnmente conocidos como YELCOS, dependiendo del tipo de examen y de las necesidades del paciente. Los principales tipos de catéteres utilizados en radiología son catéteres periféricos, YELCOS. Su uso común, administrar medios de contrastes intravenosos, fluidos o medicamentos. Tenemos como características, son de inserción rápida y venosas periféricas, generalmente en las manos o brazos. Otra característica es están disponibles en diferentes calibres, como 14, grueso, 16, 18, 20, 22 y 24, delgado, donde un número menor significa un diámetro mayor. Otra característica es, se prefieren a los de calibre 18 o 20 en pliegue en procedimientos radiológicos para asegurar un fluido o un flujo adecuado del contraste. Tenemos en este catéter algunas ventajas, que es de fácil inserción y de manejo, apropiados para procedimientos de corta duración. Tenemos también el catéter venoso central, conocido como CVC. Su uso común se utilizan para pacientes que requieren accesos venosos a largo plazo o que tienen venas periféricas de difícil acceso. También se usan en la administración de grandes volúmenes de contrastes, medicamentos o en pacientes con insuficiencia renal. En estos catéteres venosos centrales tenemos otros tipos, que son catéteres de inserción central a través de una vena periférica, el famoso PIC. Inserción a través de venas periféricas del brazo, con su extremo en una vena central, que es la vena cava superior. Tenemos catéter no tunelizado, generalmente colocado en la vena yugular y subclavia, para accesos venosos a corto plazo. Está también la catéter tunelizado de uso a largo plazo, con un túnel subcutáneo para reducir el riesgo de infección. Está el catéter, catéteres arteriales. Su uso común es procedimiento intravencionista, como angiografías, embolizaciones y estudios vasculares. Estas también tienen sus características, que es inserción directa en arterias como la femoral o la radial. Tiene una pequeña ventaja también, que es proporcionan imágenes claras del sistema vascular. Catéteres para drenaje. Su uso común, claro está, para drenaje de colecciones de líquidos, accesos, quistes y fluidos patológicos bajo guía radiológica. Eso ya son en ultrasonidos o tomografías. Y las ventajas que tienen, son mínimamente invasivos y pueden ser colocados sin necesidad de cirugía abierta. Y tenemos el catéter YELCO especializado. Su uso común es en procedimientos que requieren guiar el acceso por imagen, por ejemplo, fluoroscopia, ya que estos YELCOS contienen material radiópoco que permiten visualizarlos durante los procedimientos. También tienen su ventaja, que facilitan la colocación precisa del dispositivo bajo visualización radiológica. Esto tenemos como tipos de catéteres. Muchas gracias. Bueno, yo les voy a hablar sobre los protocolos para las vías de administración en el caso de colon por enema.
Listo. Protocolo para colocación de sondas Foley en colon por enema. Pues este es un procedimiento que nos va a facilitar la administración de un líquido, en este caso solución de contraste a través de un recto para que llegue hacia el colon para obtener imágenes. Para esto necesitamos insumos como sonda Foley de tamaño adecuado, puede ser entre 22 y 24 French, solución de contraste yodada o de bario, un lubricante hidrosoluble, jeringa de 10 cc para inflar el globo de la sonda, solución salina estéril, guantes estériles, gasas estériles y el sistema recolector, sonda de conexión por enema opcional. El procedimiento, pues se prepara el paciente, se le explica el procedimiento que se le va a realizar y es importante que firme el consentimiento informado. Colocar al paciente en una posición en decúbito lateral izquierdo o posición de CINS con las rodillas ligeramente flexionadas y realizar higiene perianal con solución antiséptica si es necesario. La preparación del material, pues nos vamos a realizar lavado de manos y usar guantes estériles, lubricar la punta de la sonda Foley con el lubricante y se prepara la solución de contraste y la jeringa con solución salina estéril para poderla inflar. La colocación de la sonda, pues se va a introducir lentamente la sonda Foley a través del canal anal hasta alcanzar aproximadamente unos 10 a 15 centímetros dentro del recto y una vez colocada se infla el globo de la sonda con la agua estéril utilizando la jeringa entre 15 o 30 cc, depende de la indicación médica, y se verifica que la sonda esté bien fija para evitar que salga pues contraste durante el procedimiento. Durante la administración del medio de contraste, pues se conecta al sistema de administración, a la sonda Foley, se introduce la solución de contraste lentamente para que permita la distribución a lo largo del colon y se realiza las imágenes radiológicas correspondientes bajo la indicación del radiólogo. En este caso se utiliza el equipo de fluoroscopio. Al finalizar el procedimiento, se va a desinflar el globo retirando el agua estéril con la jeringa, se retira la sonda cuidadosamente y se limpia el área perianal del paciente y acomodarlo en una posición cómoda. Por último, se desinfecta el equipo utilizado y se desechan los materiales de un solo uso. Para el protocolo en la colocación de la sonda Nelaton, en este caso para cistografías, en este caso es un procedimiento que se utiliza en radiología y urología para visualizar toda la vejiga urinaria y sus estructuras para así poder mirar posibles patologías. En este caso vamos a necesitar una sonda Nelaton del tamaño entre 10 y 18 French, el medio de contraste yodado similar, lubricante también vamos a usar, jeringa estéril de 10 cc, sistema de drenaje recolector, guantes estériles, gases estériles, recipiente estéril con solución salina para poder hacer una limpieza de la zona. El procedimiento va a consistir en preparar al paciente, explicarle también y obtener el consentimiento informado, colocar al paciente, en este caso en decúbito supino, con las piernas ligeramente separadas, realizar la asepsia del área genital con solución antiséptica. La preparación del material, pues se va a realizar un lavado de manos y colocarse los guantes estériles, lubricar la sonda Nelaton con lubricante, preparar el medio de contraste y el equipo de administración. Vamos a colocar la sonda y se va a sujetar, ya sea en caso de los hombres, el pene, y en el caso de las mujeres, pues se separan los labios mayores en el caso de ellas. Se introduce la sonda Nelaton con suavidad a través de la uretra hasta alcanzar la vejiga. Cuando sale la orina nos va a informar de que la sonda ya está a su alcance en la vejiga. En caso de que no salga orina, se puede usar una jeringa para aspirar suavemente. Durante la administración del contraste, pues se va a conectar la jeringa al sistema de infusión. Durante el medio de contraste a la sonda, se introduce el medio de contraste lentamente, asegurándose de no causar molestias al paciente. Durante el procedimiento, el radiólogo tomará las imágenes necesarias para poder evaluar toda el área de la vejiga. Como lo pueden observar aquí en la imagen, podemos ver el medio de contraste a nivel de la vejiga. Para finalizar el procedimiento, una vez finalizado el estudio, se desconecta el sistema de contraste, se retira la sonda suavemente y se limpia el área genital del paciente con solución salina estéril. Se acomoda el paciente en una posición súper cómoda y verificar que tenga buen bienestar. Y por último, se desinfecta el equipo utilizado y se desechan los materiales de un solo uso. Doy la palabra a mi compañera.
Cordial saludo, compañeros. Hoy les voy a hablar de los protocolos de edema rectal. ¿Qué es? Es una condición que causa inflamación e hinchazón en el recto. Esta condición incluye inflamaciones, infecciones, puede ser por varios factores como enfermedades inflamatorias, intestinales, lesiones y reacciones alérgicas. La importancia en radiología puede identificar la extensión de la inflamación, presencia de cualquier obstrucción y otras anormalidades. La preparación del paciente, ayuno por un periodo efectivo para garantizar que el colon esté vacío. En casos laxantes, se puede administrar para que el colon quede completamente vacío para el examen. También se utiliza edemas como de bario, agua, en ayunas para que ayude a aflojar el colon. La posición del paciente puede ser prona o lateral, o en caso posición Sims. La técnica de la imagen puede ser radiografías simples. Se toman radiografías en frente de proyecciones para evaluar la forma, tamaño y contorno del recto. En edema de bario se introduce el bario en el recto para recubrir la mucosa y visualizar cualquier lesión o estrechamiento. Tomografía computarizada puede proporcionar imágenes más detalladas que tridimensionales del recto y la estructura circundantes. En resonancia magnética es útil para evaluar las extensiones de la inflamación y detectar cualquier complicación. Las consideraciones especiales que se debe tener es dolor, contraindicaciones y en caso de mujeres, embarazos o sospecha de este. Le voy a hablar de nefroprotección. La nefroprotección es un conjunto de medidas señaladas para minimizar el riesgo renal agudo. ¿Por qué es importante? El uso de contrastes yodados es fundamental en muchos procedimientos radiológicos. Su administración puede sedentar una respuesta inflamatoria. En algunos casos puede dañar los riñones. La nefroprotección busca lo que es prevenir la complicación, especialmente en pacientes con diabetes mellitus, insuficiencia renal crónica en edad avanzada y en deshidratación. También puede ser el uso de contaminante de ciertos medicamentos nefrotóxicos. El protocolo que se utiliza para evaluar el riesgo renal es ver su historia clínica, sus antecedentes, puede tener alguna enfermedad que complique este proceso. Pruebas de función renal se puede hacer antes del procedimiento para tener mejor vista y poder ayudar al paciente. En caso también de hidratación, la selección de contrastes puede ser de osmolaridad. Lo que es osmolaridad, osmolaridad y diuresis. Y ¿qué digo? La preparación del paciente. En hidratación se administra una solución salina isónica antes y después del procedimiento para mantener la volemia y parecer la extravasación del paciente. También puede ser la suspensión de medicamentos. Se evalúa la posibilidad de suspender temporalmente el medicamento que puede aumentar el riesgo nefrotóxicas. Procedimientos en el equipo, atendiendo al paciente es el monitoreo durante el procedimiento, que puede ser la presión alterar, evitar la hipotensión, que puede agravar el daño renal. La diuresis puede fomentarse la diuresis después del procedimiento para facilitar la eliminación del contraste. Seguimiento en función renal, realizar controles periódicos
de esta función después del procedimiento. Muchas gracias. Listo, compañeros. Muchas gracias a todos los exponentes por su tiempo y poder permitir y retroalimentar estos conocimientos sobre los medios de contraste. Siendo más, muchas gracias a todos. Que tengan buena tarde. Muchas gracias a todos igualmente, que tengan buena tarde. Gracias.